Bueno, el vibrio cólera es el agente infeccioso, ¿no? Siguiente, saber de que existen varios tipos de vibrios, ¿no? Y que son muy diseminados, muy frecuentes a las aguas, ¿no? Entonces, algunos de ellos ocasionan diversos tipos de enfermedades, pero el que por excelencia es conocido es el vibrio cólera, ¿no? Está relacionado a los alimentos o el agua y produce un cuadro de gastroenterocolitis o gastroenteritis muy claro, ¿no? Como lo vamos a ver a continuación. Los otros vibrios se aíslan de cuando en cuando en otros tipos de pacientes, ¿no? Siguiente. El vibrio está relacionado, como hemos dicho, al agua, ¿no? Y a las malas condiciones, ¿no? Del manejo de estas cuando están vinculadas a deposiciones de personas que tienen el vibrio en sus heces. Siguiente. Entonces, vemos el reservorio, ¿no? El medio ambiental del reservorio son las aguas, ¿no? Preferentemente las aguas que son una mezcla entre aguas salada y dulce, es decir, las zonas donde los ríos desembocan, ¿no? Y ahí plancton, alimento que hay, estos pequeños crustáceos que hay, minúsculos, de los cuales se alimentan otros tipos de animales, es ahí donde el vibrio cólera tiene su hábitat por excelencia. Y es de ahí que puede llegar al humano y también llega a este nivel de aguas y por lo tanto puede sobrevivirse ahí durante mucho tiempo y en estos reservorios y el hombre, digamos, como uno puede no darse cuenta que ya está ahí. Siguiente. ¿Cuál es el cuadro clínico que produce? Miren, esta es una descripción, ¿no? En ese año 91, en una pequeña revista que había en aquella época, ¿no? Y la descripción de estos párrafos no dicen exactamente lo que es, ¿no? Miren, varón de 16 años presenta desde 6 horas de forma brusca, dolor abdominal intenso, tipo cólico, diarreas acuosas abundantes, vómitos incoercibles, seguido de calambres en los miembros interiores. Manifestó que antes de este episodio había consumido agua directamente de la acequia del caserío La Candelaria, ¿no? Y al examen físico se evidenció signo de deshidratación grave, el paciente estaba sudoroso, no tenía fiebre, estaba hipotenso, ¿no? Su pulso era filiforme, taquicárdico, estaba sin embargo lúcido y orientado, ¿no? Bueno, esto describe un paciente que está haciendo un cuadro de diarrea severa, ¿no? Y que está en hipotensión, es decir, con deshidratación severa, ¿no? Como consecuencia de esta diarrea. Bueno, eso podría no llamarnos la atención tanto, ¿no? De acá, a veces pregunto, digo, ¿qué cosa puede llamar la atención, ¿no? En esto, no sé si alguno quisiera opinar de este párrafo de aquí, ¿qué cosa podría ser algo inusual, ¿no? De todo lo que se menciona ahí? ¿Alguien quisiera opinar? A lo mejor pasa desapercibido, pero lo que es inusual de todo esto es la edad, ¿no? Porque un niño muy bebé hace esto con frecuencia hasta cierto punto y llegan y se mueren deshidratados por un cuadro de diarrea, ¿no? Por gérmenes, Escherichia coli, Enterovirus higiénica o fundamentalmente rotavirus, ¿no? Virus que producen esto, ¿sí? Un anciano también puede deshidratarse, una persona muy lábil, ¿no? Orgánicamente, que un cuadro de diarrea lo puede matar, o sea, lo lleva a un estado grave previo a la muerte. Pero una persona de 16 años, de 20, 25, 28 años, ¿va a llegar a esas condiciones? Si ustedes han visto a alguien, bueno, eso es cólera. Por lo tanto, seguro que no han visto a nadie. O sea, pueden tener diarreas, todo lo que quieran, pero no van a llegar chocados, ¿no? Con un pulso filiforme a la emergencia. Entonces, estas diarreas, miren, ¿y cuánto tiempo, no? 6 horas antes, en 6 horas llegan a estas condiciones, ¿no? Pudiendo llegar hasta en 4 horas, ¿no? Entonces, un cuadro de diarrea aguda, súper aguda, ¿no? Que en corto tiempo lo lleva a deshidratación grave, y para que esto ocurra,
no necesita que la persona esté débil o sea inmunosuprimida, es un inmunocompetente que llega a estas condiciones. Y eso solo lo ocasiona el cólera en realidad. ¿Sí? Siguiente. Entonces el virus cólera tiene dos serogrupos, bueno, hay varios serogrupos, pero el grupo O1 y el O139 son los patógenos, es decir, que ocasionan este tipo de diarreas, ¿no? A su vez el O1 se divide en clásico y entor y algunos serotipos. No tiene mayor trascendencia casi desde el punto de vista taxonómico, ¿no? Siguiente. La transmisión, hemos dicho, es a través del agua, ¿no? Es por eso que se disemina con suma facilidad. Ustedes ven el agua como ahora nos está afectando, se mete así, abriéndose caminos. El agua lo consumimos todos, se transporta de un recipiente al otro, de un depósito a otro y llega a todo el mundo, ¿no? Entonces, a través del agua, y tiene una dosis infectante, como siempre, ¿no? No sería que un solo vínculo nos ocasiona una enfermedad, ¿no? Necesitamos una cantidad suficiente porque nuestras defensas están que lo limitan hasta cierto punto. Los alimentos también, ¿no? También pueden contaminarnos y ocasionar enfermedad, ¿no? Y se necesita una dosis infectiva igual. Y los reservorios, hemos dicho, el agua, ¿no? Que puede estar ahí durante mucho tiempo, y el hombre que está enfermo o infectado y que elimina virus hacia la comunidad, ¿no? Siguiente. Este fenómeno, ¿no? Si bien es producido por el vibrio cólera, que es un microorganismo, o sea, no es que este microorganismo va a producir un cuadro invasivo o va a producir una inflamación, ¿no? Una destrucción de la diversidad intestinal, no. Él está aquí en la luz intestinal, ¿no? Y a través de sus toxinas del vibrio cólera, que son estas, ¿no? Produce el problema, ¿no? El problema es un fenómeno bioquímico, de tal manera de que si un paciente con cólera muere, y uno hace una necropsia y le saca el intestino y se pone a ver, el intestino está perfectamente normal. O sea, no hay alteración en el intestino. Es la toxina la que comienza a producir todo un proceso que finalmente hace excretar agua, ¿no? E impide la absorción, una vez que la toxina se pega, ¿no? Siguiente. Entonces acá vemos la toxina del vibrio cólera se adosa y pasa a una fracción, la subunidad A. Esta subunidad A se parte en 1 y 2 y la subunidad 1, ¿no? Es la que sigue y activa todo este mecanismo. Finalmente, ¿no? El AMP cíclico es la hidroxiclasa se activa y tenemos de que la reabsorción se impide, ¿qué cosa? Sodio y cloro, y se bota cloro y bicarbonato, ¿no? Entonces no se deja absorber y encima se está botando, al final se está botando agua, ¿no? Entonces, ¿y esto es por qué? Porque se produjo este adosamiento de la toxina, ¿no? A nivel de las células de la biodiversidad. Pero no es que se está destruyendo tampoco la célula se queda viva. ¿Y en qué momento podríamos decir calma todo esto? Calma cuando esta célula, como todas las células, como todos nosotros tenemos un periodo de vida, las células del enterocito también tienen un periodo de vida, ¿no? Entonces, entre 3, 5 a 7 días está cambiándose todas las células del intestino y se cae la célula y se cae su toxina. Entonces va a aparecer otra célula que no tiene la toxina y por lo tanto ya va a absorber agua, ¿no? Entonces este fenómeno es un fenómeno perpetuo para esa célula, ¿no? Y nada lo va a calmar sino hasta aparecer una nueva célula, ¿no? Siguiente. Entonces el cuadro clínico, nuevamente ya lo vamos entendiendo, es de diarrea de inicio súbito o gradual, ¿no? Esto va a depender de la dosis infectiva, ¿no? Si ingerimos gran cantidad de agua y toda esta tiene bastante vibrio cólera, va a llegar al estómago, los ácidos del intestino van a buscar matar un grupo, pero el otro sobrevive y pasa al intestino delgado. El intestino delgado tiene un pH alcalino y es su medio por excelencia, ¿no? Ustedes verán que todos los microbios, conforme están conversando o escuchando las clases, ingresan a su célula, a su órgano blanco, que es el lugar feliz, ¿no? Es como nosotros como seres humanos buscamos un lugar donde hay animales, plantas y agua, ¿no? Y ahí hacemos nuestros valles,
o construimos nuestras casas. Es el lugar que nos hace sentir felices y podemos reproducirnos. Ellos, todos los microbios también buscan algún sitio, ¿no?, que por naturaleza les corresponde, podríamos decir. Y para el Vibrio cólera es el intestino delgado. Una vez que llega el intestino delgado, ya todo comenzó, porque él está feliz ahí reproduciéndose, ¿no? Entonces, él va a producir toxina, ¿no? Si se está reproduciendo y produce toxina, a más vibrios, más toxina, ¿no? Y la toxina se va a adosar a las células, ¿sí? Y comienza a botarse agua, ¿sí? Ese es el proceso. Es una pérdida rápida de agua con las deposiciones, y en casos severos puede presentarse de medio litro a 1 litro por hora, ¿no?, con altas concentraciones de electrolitos. Miren, 1 litro por hora, ¿no? Significa que en 6 horas ha perdido 6 litros, ¿sí? Entonces es un buen volumen de agua el que perdemos, y con eso podemos morirnos dependiendo del peso que tengamos, ¿no? ¿Sí? Vómitos frecuentes, frecuentemente son acuosos, y la fiebre es infrecuente. Y la fiebre es infrecuente porque es un fenómeno bioquímico ahí a nivel tisular. No hay ninguna invasión de bacterias al torrente sanguíneo, ni tampoco hay destrucción de tejido, ¿no? Entonces vamos entendiendo un poco la fisiopatología. Siguiente. Acá en este cuadro, entonces ingresa por vía digestiva, por la boca, y llega al estómago, ¿no? Y acá en el estómago el pH ácido del intestino mata a algunos y llega al intestino delgado, donde se coloniza y después se reproduce en cantidad, ¿no? Y de ahí va pegándose la toxina, y como se va reproduciendo, va saliendo el Vibrio cólera por las heces a seguirse transmitiendo a otra persona, ¿no?, porque es un reservorio también el ser humano. Entonces los síntomas que va a tener esta persona van a depender de la cantidad de agua que se bota, ¿no? Entonces, a más velocidad, más rápido se va a deshidratar. Entonces la persona, al perder agua, va a entrar en un estado de acidosis, y como consecuencia de la acidosis van a aparecer los vómitos, ¿no? Los vómitos no tendrían otro sentido, no es que está produciendo una gastritis, una inflamación del estómago, sino que al perderse el agua se entra en acidosis y la persona comienza a vomitar, y si comienza a vomitar, peor, se incrementa la deshidratación. Y luego los otros síntomas, como son calambres, ¿no?, que pueden ocurrir en la persona, o dolores, son productos de pérdida de sodio, pérdida de potasio, que se van agregando. Siguiente. El cólera no se va a presentar aislado, ¿no? No va a haber, digamos, no sé, así como de cuando en cuando una neumonía, ¿no?, mismo una tifoidea, ¿no?, sino que si se presenta el cólera, se van a presentar decenas, centenas, miles o millones de casos en corto tiempo, dependiendo del tamaño de la ciudad o del pueblo donde se afecta, pero se presenta siempre en forma de epidemia, ¿no? Entonces el agente es el microbio, que es el Vibrio cólera. Necesita pues que haya susceptibles, si no, no va a haber enfermedad, ¿no? O sea, esta es la razón por la cual también se terminó el Vibrio, o se terminó el cólera en el país. ¿Por qué hubo hace 25 años cólera y afectó durante 3 años, 4 años en las ciudades y después se iba? Era porque en realidad todos nos infectábamos, ¿no? Y algunos se enfermaban y otros no, pero todos nos infectábamos. Y teníamos defensas, entonces el virus volvía y quería entrar y ya no entraba, porque sencillamente teníamos ya anticuerpos que nos protegían, ¿no? Entonces se acabaron los susceptibles, el virus se fue, ¿no? Entonces, pero esa inmunidad que se genera dura entre 3 a 5 años máximo. El vibrio se fue hace mucho tiempo, por lo tanto nuevamente todos somos susceptibles. Si viene el vibrio, ¿no?, si viene el vibrio más nosotros, podríamos tener una epidemia. Y el otro aspecto es la cobertura de agua y saneamiento, ¿no? Bueno, ahora nos quejamos que podrían ser mejores nuestros servicios de agua, ¿no?, y desagüe, pero qué decir, en realidad somos reyes para lo que era hace 25 años, ¿no? Entonces, probablemente si ahora entra el virus cólera, estaría limitado a determinadas zonas de Lima, a lo mejor no todo Lima, pero fácil, tuvimos casos de un día para otro en cantidades inusuales, ¿no? Ahora ven, si ustedes tienen sed, que se compran una botella de agua cielo o cualquier agüita, la venden envasadas. Antes no había botella de plástico, ¿no? Entonces, si uno tenía sed, así como ahora estábamos en la calle, ¿qué hacíamos? Podríamos comprar un chup, ¿no? Pero en general tenían refrescos que eran unos
botellones de vidrio gigantes con un refresco que preparaba con agua del caño, seguramente que lo vendía, le echaba un colorante y con un cucharón servía, ¿no? Y le echaban un trozo de hielo que también lo compraban, inclusive lo arrastraban el hielo para llegar al lugar, lo partían y tiraban el hielo ahí dentro. Y eso es lo que tomaba toda la gente, ¿no? Entonces, han cambiado pues, los hábitos, muchas personas no tenían refrigeradora, entonces uno guardaba su comida en la casa del vecino, o sea, nuestra situación de pobreza aún sigue siendo grave, pero era un poquito más grave y más amplia, ¿no? Lógicamente son las condiciones que necesitan las enfermedades para poder transmitirse y sobre todo para hacer epidemia, como lo hizo el virus cólera. Siguiente. El virus cólera pues, es sumamente antiguo, ¿no? Está escrito en la Biblia también, ¿no? Pero nosotros estamos en la 7ª pandemia, ¿no? O sea, quiere decir de que durante 7 oportunidades el virus se ha vuelto alrededor del mundo utilizando el transporte, ¿no? Entonces, la zona por excelencia está el vibrio, es la zona de la India, es esta zona, entre Bangladesh, la India, o la desembocadura del río Ganges, y de ahí ha salido en oleadas, ¿no?, a afectar el mundo, ¿no? Entonces, en los años 61 empezó esta 7ª pandemia y llegó al Perú en 30 años después, ¿no?, al continente americano, ¿no? Y todavía no se va, sigue siendo la misma pandemia que está apareciendo algún tiempo por África, y se le reconoce por las características de la propia bacteria, ¿no? Bien. Ahora ha aparecido otra, la OS 139, que también está por alguna zona de aquí del Asia y que se supone que también saldrá generando pandemias, ¿no?, que sería la 8ª pandemia. Entonces estamos en el tránsito de una a otra. Siguiente. Entonces, esta es un poquito la historia, ¿no? En la última semana de enero, estamos ahora en febrero, ¿no?, de segunda semana, ¿no? Se hace como si fuese hace 25 años, o 26 ya, casi por estos días, ¿no?, así como está la temperatura, ¿no?, hubieron unos casos de diarrea en Chancay, ¿no? Eran inusuales, diarrea severa que mataba gente, y eran gente joven, ¿no? Eso era lo inusual. Pero nadie iba a pensar en cólera, si nunca habíamos tenido cólera, ni siquiera nosotros, ya después les diré, más o menos por esa época ya había terminado mi especialidad en infectología, había estado en Brasil inclusive, y nunca había visto un caso, ¿no? Entonces, ahora, si uno hace la especialidad nunca había un caso, pues, imagínense el resto, peor. Entonces nadie sabía de qué se trataba. Bueno, se investigó el brote y se identificó, ¿no?, el virus cólera por el CDC, que se mandó la muestra, y bueno, la situación es que todo el mundo se asustó, ¿no?, en realidad todos, ¿no? Yo hace poco, yo fui el responsable del programa de cólera en mi hospital. En esa época tenía un año recién trabajando en el hospital y me dijeron, ¿quieres hacerte cargo de la epidemia? Y yo feliz, pues, ¿no? Si yo soy infectólogo, estoy preparado para eso, y me dicen, si quiero hacerme cargo de eso, pues espectacular, ¿no? No puede ser mejor. Bueno, yo estaba contento, dije, seguro han visto mi currículum, que soy una persona trabajadora, seria, responsable, ¿no? Y luego de 25 años he conversado con mi director de esa época, ¿no? Y le digo, doctor, ¿y por qué me pusieron aquí, ¿no?, de jefe, ¿no? Pensé que iba a hablar algo bueno de mí. Y me dice, doctor, lo que pasa es que nadie quiso aceptar. Le habíamos dicho al jefe de NEF, al jefe de UCI, al jefe de emergencia, al jefe de todo, y nadie quería. Y claro, todos eran mayores, ¿no? Y lógicamente un jefe tenía que encargarse. La situación era de que esto ocasionaba miedo, en realidad, ¿no? Y dijeron que no. Y eso no solo al hacerse cargo, sino se expresó durante toda la epidemia, no solo en los hospitales, sino en toda la comunidad. Bueno, y esto fue extendiéndose, ¿no? Extendiéndose rápidamente, como lo vamos a ver siguiente, ¿no?, en este gráfico, ¿no? Comenzó por acá, por la costa, y miren, habíamos dicho, enero del 91, para agosto del 91, ¿no?, es decir, unos 7 meses después, 8 meses, había llegado a Santiago de Chile, ¿no?, y había ocupado todo el Perú, Ecuador, parte de Colombia, y se había llegado hasta México, ¿no? Qué tan rápido se diseminó, ¿no?
Para febrero, es decir, un año después, ya había entrado a Brasil, gran parte, ya todo Centroamérica, ¿no? Y para diciembre de ese año, es decir, un año y medio después, en realidad toda América Latina había sido afectada, ¿no? Este es un ejemplo de cómo los microbios no reconocen fronteras, porque en realidad estas fronteras son políticas, pero hay gente que se mueve, trabaja, tiene familia, se desplaza en las fronteras, porque a ellos no les interesa si estamos en uno o en otro país, ¿no? Siguiente. Y eso que no son mosquitos, ¿no? Porque el mosquito vuela y no le interesa, son personas las que están llevando acá. Bueno, entonces, toda epidemia genera impactos económicos, eso también saberlo, ¿no? La pobreza genera epidemias y a su vez la epidemia afecta y genera más pobreza. Entonces, lógicamente, nadie nos compraba nuestro pescado, nuestras verduras, nadie venía a turismo, a Cusco, ¿no? Y así pasa cuando hay epidemia en algún lugar, ¿no? En los hospitales también había toda una serie de situaciones, ¿no? Inclusive algunos médicos renunciaban al hospital porque no querían atender pacientes con cólera, ¿no? Bueno, el paciente pues lo trataban hasta a veces mal, ¿no? Son sucios, cochinos, pero ¿cómo no va a enfermarse de cólera si es que no tenemos condiciones de agua y desagüe adecuadas, ¿no? Si tal vez vivimos en un lugar donde todo está perfecto, bueno, ahí sí a lo mejor mi descuido me hará que me enferme porque me voy a un sitio insalubre y como, pero si en mi medio, en mi día a día, ¿no? Tengo dificultades en adquirir el agua o no tengo un desagüe o todo mi vecindario es así, bueno, el enfermarse es una consecuencia lógica, ¿no? Siguiente. Y así se comportó el cólera, ¿no? Un brote rápido, es decir, ¡fum! Miren, o sea, la cantidad de casos en el año 91 en meses, ¿no? De no saber nada nos convertimos en expertos, ¿no? Y luego cayó y nuevamente al año siguiente otro brote, al tercer año, y ya fue calmando. En total duró más o menos 10 años en el Perú. Lo mismo ocurrió en realidad en América Latina, como vimos, ya que se pasó a toda América Latina de manera casi inmediata, ¿no? Y estos brotes eran en verano, ¿no? Porque en invierno ya la gente prefiere tomar todas las cosas calientes, no importa, tomaban su emoliente en la calle, pero era agua hervida, ¿no? Y eso calmaba, ¿no? Siguiente. Esto es en América Latina, igual que en la cantidad de casos, la mayor parte seguro corresponde a Perú y fue calmando, ¿no? Progresivamente, acá están metidos brotes de cada país, pero en general esto fue el camino. Y después de 10 años más o menos se fue, ¿no? Siguiente. Entonces estábamos felices porque ya el cólera se fue y no sabemos ni cómo vino, ¿no? Pero la cosa es que se fue. Y no pasa hasta 19 años después en que nuevamente el cólera visita la región de las Américas, ¿no? Y seguramente para que se presente tenía que haber el vidrio, ¿no? Susceptibles y condiciones de saneamiento malas, ¿no? Y seguramente tenía que ser en un país que tenga esas condiciones, sobre todo de mal saneamiento, o sea, bastante pobre. Y eso ocurrió en Haití, ¿no? Un país que es el quinto país más pobre del mundo, ¿no? Y es el primero de nuestra región, ¿no? Siguiente. Y encima de ser pobre, tienen un terremoto, ¿no? Inclusive el terremoto fue a tal punto que se les cayó el Palacio de Gobierno, ¿no? O sea, hasta la casa más importante se cae, o sea, desmoralizados, tremendamente mal, ¿no? Hace pues que si tenían algún sistema de provisión de agua, se colapse. Ya en esa época en Haití, aunque ustedes no crean, nosotros tenemos el desagüe sumergido, ¿no? Pero antes en Lima había aceites que ahí iba el desagüe, ¿no? Bueno, mucho más antes, ¿no? No cuando nos dio el cólera. Pero en ellos todavía las condiciones eran de ese tipo, entonces si hay derrumbes, las heces se mueven por cualquier lado, ¿no? Bueno, entonces sus condiciones eran de pobreza, estaban susceptibles a que si llega un paciente con cólera, se evolucione epidemia. Siguiente. Y es así que en una zona, en un departamento que estaba al centro de Haití, llamaba la atención, no fue en la costa como en el caso de nosotros, comenzaron a haber pacientes con diarrea aguda, deshidratación severa y muerte, ¿no? En personas adultas jóvenes. Eso, si a partir de ahora me pregunta alguien, eso es cólera hasta demostrar lo contrario. Entonces, bueno, igual el CDC fue a verlos y llegaron a la conclusión de que se trataba de virus cólera y de ahí comenzó, ¿no? Su camino en ellos, ¿no?
Siguiente. Entonces, esta es la zona, ¿no?, donde se produjo, ¿no? Estaban lejos de la costa. En cambio nosotros fue en Chancay, en la costa. Pensábamos que alguien ha venido, ¿no?, trayéndolo por el puerto, o las aguas del mar que tienen los crustáceos, los contaminaron, etc. Pero acá, ¿cómo surge? Aquí adentro, ¿no? Bueno, de acá se diseminó por el río abajo y río arriba, mucho más río abajo, ¿no? Siguiente. Y lo que ocurre es que ellos estaban, siguiente, no sé si, ¿verdad? Siguiente. Este es el pueblito, ¿no? Y en este pueblito, ¿no?, había una zona, ¿no?, que era un campamento militar, ¿no? Lo que pasa es, y eso lo han visto también por televisión, cuando lo único no ocurrió en Japón, que cuando hay un desastre natural y comienza a faltar el agua, la comida, ¿no?, entonces las personas comienzan a saquear, ¿no?, los diferentes centros comerciales para provisionarse de agua y comida, porque me voy a morir, yo, mis hijos, ¿no? Entonces comienza a haber un vandalismo, ¿no? Y la gente se mata, no creen en cosas, ¿no? Tiros, lo que fuera. Entonces, ellos estando tan pobres que ya vivían el día a día y que les ocurrió un terremoto, comenzó a haber una serie de vandalismo y pidieron ayuda a las Naciones Unidas, y las Naciones Unidas envió tropas de diferentes partes del mundo, incluyendo peruanos, han ido allá, y eran como los que guardaban el orden, ¿no?, como si fuesen comisarías, ¿no?, pequeños cuarteles, y salían a patrullar y a ayudar a repartir la ayuda humanitaria que llegaban de otros países, ¿no?, a Haití. Pero para mala suerte de ellos, ¿no?, en este campamento, era un campamento pakistaní, era de la zona de Bangladesh. De tal manera de que uno de los soldados que fue allá, ¿no?, era un soldado que estaba sano, ¿no?, pero que portaba el virus cólera, y al llegar allá hace sus exposiciones en cualquier lugar, digamos que puede ser un sitio adecuado, pero como la disposición del desagüe y de las secretas no es correcto, llegan al final a contaminar el agua que otros la toman, y comenzó la epidemia, ¿no? Y es así como comenzó ahí, y de ahí se extendió a todos. Ellos, el río es todo, ¿no? Sacan el agua para cocinar, para beber, para lavar su ropa, ¿no?, y esa es su condición. Entonces, si el río se contamina, pues el cólera está seguro. Siguiente. Entonces comenzó, ¿no?, los casos de cólera, ¿no? Hubo un brote, después siguió, se extendió, ¿no?, en Haití. Esta fue y lo rojo es la letalidad hospitalaria. Miren, al principio no hay muchos casos, y podemos ver, pero sí hay muchos muertos, ¿no? Y después sigue habiendo casos que van creciendo, porque se va extendiendo a la población, y hay más población entre las grandes ciudades, y la letalidad, sin embargo, comienza a bajar poco a poco, ¿no? O sea, es paradójico, ¿no? A mayor casos, mayor letalidad debiera ser, pero acá es al revés, y lo vamos a entender por qué, ¿no? Siguiente. Bueno, acá están los pacientes con cólera, ¿no?, con diarrea, están laxados, agotados por cuadro de diarrea, ¿no?, y los atienden de una manera también bien humilde, ¿no? Siguiente. Y acá vemos algunos sanos, ¿no?, y luego sus familiares que están en el piso, algunos sentados más o menos, otros están que ya prácticamente desconectados con el medio. ¿Y esto por qué pasa, no? Bueno, en principio, ¿no?, lo hemos visto en la primera clase, o sea, de todos los expuestos, no todos nos infectamos. De todos los que nos infectamos, no todos nos enfermamos. Y de todos los que nos enfermamos, no todos hacemos una enfermedad severa, ¿no? Y eso es así. Si uno ve una comunidad, mire esto acá, a esta señora, por decir, en estas condiciones, ¿no?, que a lo mejor estaba ayudando a otro a limpiarlo, y si no hay agua en el hospital, y desagüe malo por la casa, eso es entera, ¿no? ¿No le entró el virus cólera? ¿No? Puede que a lo mejor todavía no, pero mañana sí, o ya le entró y no le pasó nada. Y así es, ¿no? Algunos enferman, y ese es un principio muy bueno, porque la especie va a continuar.
¿no? Y algunos están sumamente graves, algunos se mueren. Bueno, este desastre, ¿no? Que son personas tiradas en el piso, ¿por qué? Porque seguro superaron la cantidad de camas que tiene esa emergencia, de ese hospital. Bueno, y si uno lo ve ahí, que pareciera pues que solo les puede ocurrir a ellos, esto ocurrió en todas las emergencias de Lima, ¿no? En el 2 de mayo, así estaban los pacientes, ¿no? En la emergencia de Rebagriati, en todas las emergencias, porque Lima era una ciudad para ese momento ya de 9, 10 millones de habitantes, ¿no? O sea, era una barbaridad, ¿no? Entonces, esto nos ocurrió, ¿no? Que no debiera de ocurrir, y después vamos a ver cómo se solucionó. Siguiente. Entonces, aquí está Haití, ¿no? Donde les está ocurriendo el problema, ¿no? Y si uno se acuerda que Perú empezó, ¿no? En la costa y después fue a afectar a toda América Latina, ¿no? Entonces, imagínense qué cosa pensaron la República Dominicana, que es una isla y la mitad es República Dominicana y la mitad es Haití. A ellos les está dando cólera, ellos qué pueden pensar, ¿no? Es el cólera les va a dar mañana. Y no se necesita pensar mucho ni ser muy inteligente, ¿no? Entonces ellos estaban tan asustados que dijeron, ¿ahora qué hacemos? Toda la ayuda llegaba a Haití, pero no llegaba a la República Dominicana. Entonces, siguiente, y de hecho que les iba a afectar, ¿no? Porque las fronteras, como decimos, son algo políticas y un poco reales al final. Siguiente. Y es así como República Dominicana pidieron ayuda al país y fuimos expertos de Perú, ¿no? A apoyar a República Dominicana para que no nos afecte en la magnitud que pudo o como nos afectó a nosotros. Siguiente. Entonces, aquí me ven, ¿no? Por si acaso este soy yo. Ya hace algunos años estábamos capacitando antes que llegue el cólera en cómo atender a los pacientes, ¿no? Cómo diagnosticar y sobre todo cómo atenderlos, ¿no? Con ejercicios inclusive, a fin de que puedan estar atentos, y ellos estaban súper atentos porque sabían que mañana les llegaba, ¿no? Siguiente. Algunos otros peruanos mezclados acá con algunos dominicanos que son epidemiólogos para ver cómo llevar los registros, cómo notificar, cómo reconocer un muerto, cómo reconocer un caso, etc. Siguiente. Y en República Dominicana, ¿no? Ellos estuvieron esperando y por ahí surgió un caso, otro caso, entonces ellos tuvieron un brote, por lo tanto su letalidad al principio fue cero, ¿no? Porque, y no fue un brote inmenso, así venían ellos, ¿no? Miren, pasaron varias semanas, varios meses, ¿no? Y ocurre de que generalmente pasa eso en todo lugar, ¿no? Que si a todos les pasa, pero a mí no, entonces no dicen que estoy haciendo la cosa bien, ¿no? Estoy teniendo cuidado, si no dicen Dios es dominicano, ¿no? Entonces esto no nos va a dar a nosotros, parece que le da a todos menos a nosotros somos fuertes o Dios nos cuida, ¿no? Entonces se descuidaron y tuvieron su dolor, ¿no? Porque dijeron, parece que no es un gran problema, ¿no? Siguiente. Entonces miren cómo llegan los pacientes, ¿no? Un paciente profundamente deshidratado, siendo una persona adulta, está casi con una mirada no fija o al aire, digamos, está con sus ojos hundidos, sus dedos están como los dedos arrugados, como si los hubiesen metido en el agua, y podríamos decir hasta su color, ¿no? Podemos decir que es una persona morena, pero probablemente está más morena de lo usual, ¿no? Y acá también esta mujer igual, mirando al vacío, con sus ojos hundidos, asténica profundamente, pareciera más despierta que él, ¿no? Y miren, son personas de ¿qué? De 30 años, ¿no? Para llegar a esa condición, qué bravo, cómo han tenido que perder de agua, ¿no? Bueno, siguiente. Y lo que pierden en agua es esto, ¿no? Este es el agua. Nosotros decíamos que una persona está haciendo tantas deposiciones y en esa emergencia están todos tirados en el piso, ¿no? Podríamos decir, ¿a qué olería esa emergencia, no? Si están que hacen diarrea, pero sin madre, bárbaro, ¿no? Sin embargo, no olía, ¿no? No olía de deposiciones. ¿Y por qué? ¿No? Y eso es, en realidad fácil de decir. Yo también estaba diciendo, ¿por qué no? Al principio, y realmente no, eran salas donde estaban ahí con sus chatas haciendo y todo, pero no tenían mal olor, ¿no?
Lo que ocurre es que, y nuevamente volvemos a la fisiopatología, las toxinas se pegan a los enterocitos y se produce un fenómeno bioquímico que se trata de botar el agua. Entonces comienza a aparecer agua en la luz intestinal, agua y agua y agua y agua. Entonces la persona, como tiene el líquido y no está absorbiendo, comienza a empujar las heces y uno pues tiene ganas de ir al baño, entonces va a su casa y hace su deposición, ¿no? Y hace una deposición, hace 2 deposiciones, hace 3 deposiciones, hace 5 deposiciones, hace 10 deposiciones, hace 20 deposiciones. Y lo que se terminó es de lavar el intestino. Y finalmente las heces o las deposiciones no son fecaloides, ¿no? Son prácticamente ultrasudados, ¿no? Que puede ser un poquito amarillento, a veces teñido por la bilis, pero no son fecaloides, ¿no? Y es lo que se reconoce, ¿no?, como una deposición en agua, como lavado de arroz, ¿no? Estas son un poquito, se puede ver un poquito más oscuras, parecidas a medias lechosas, pero en realidad son agua con grumitos blancos, que es como, si ustedes se enjuagan el arroz, esa es la forma, o podrían tener un tinte un poco amarillo si es que la bilis también logró marcar o manchar un poco estas aguas, ¿no? Entonces hacían las deposiciones todo, pero no bien, ¿no? Siguiente. Lógicamente, en un principio, ¿no?, cuando son las primeras deposiciones, sí, son fecaloides, ¿no? ¿Sí? Pero generalmente eso es en casa. Cuando llega al hospital está bastante enfermo. El diagnóstico puede hacer una microscopía y ver unos bacilos con un flagelo, mejor si es campo oscuro, pero bueno, lo mejor es hacer su copo puntivo y poder determinar que se trata de un virus cólera, ¿no? Hay medios de cultivo específicos. Cuando empezó el cólera no teníamos estos medios, ¿no? Se llegaba a identificar que era un bacilo gram negativo con flagelo, pero nada más, ¿no? Bueno, el diagnóstico diferencial puede ser por diversos otros agentes que producen diarrea, ¿no? Siguiente. Y acá lo más importante, ¿no?, en realidad, en cual sea la diarrea de la causa que fuere, seguro que nos va a importar matar al bicho, ¿no?, para que no siga habiendo diarrea. Pero más que matar al bicho, lo que nos interesa es que la persona recupere su agua. Si recupera su agua, la inmunidad misma del individuo va a controlar a ese bicho. Entonces, tenemos que hacerle recuperar el agua, si no también se nos va a morir. Si no, va a ser insuficiencia renal. Si no, puede ser un infarto miocardio o diversas otras consecuencias, ¿no? Entonces, tenemos que calificar el estado de hidratación de la persona o estado de deshidratación, ¿no? Estos son los criterios que vamos a evaluar, ¿no? Aquí la persona está con diarrea, pero está alerta, sus ojos no están hundidos, tiene lágrimas, su mucosa está húmeda, su pulso está normal, está orinando, el paciente está con diarrea, pero está hidratado, ¿no? O tiene una deshidratación leve, ¿sí? O el extremo, ¿no? Entonces, la persona está con apatía, letargia o inconsciencia, ¿no?, que nos impresionan estas fotos de esos pacientes que hemos visto, ¿no? Está en una situación grave, entonces. Sus ojos profundamente hundidos, sus lágrimas están ausentes, su boca seca, ¿no? Es incapaz de beber porque está con vómitos, ¿no? En una situación grave, si está con vómitos, ¿por qué? Porque está en acidosis metabólica. Entonces, por eso está con vómitos, ¿no? Este de acá, ¿no?, si le aplico el signo del pliegue, ¿no?, que debe retroceder en menos de 2 segundos, ¿no?, acá puede durar más. Ahorita vamos a dar un ejemplo de eso, ¿no? O sea, pellizcamos la piel y la piel rápido regresa a su posición, pero cuando se está deshidratado, ese pliegue permanece por más de 2 segundos, ¿no? Acá más de 5. Hay taquicardia, hipotensión, pulso débil, y acá es donde decíamos que la persona parecen morenas, ¿no?, o es que son morenas, pero en general hasta los blancos se veían oscuros. Y esto es porque la persona hace cuenta que está en un filtrado, ¿no?, que está saliendo el agua, ¿sí?, a través de las velocidades, pero los elementos formes de la sangre se están quedando, leucocitos, hematíes, ¿no? Entonces es un concentrado, ¿no?, que está circulando, pero como el paciente está acidótico e hipoxémico, porque ya casi ya no puede circular bien su sangre, ¿no?, porque está hipotenso, entonces se pasa a carboxiemoglobina y por lo tanto está azul,
¿no? El paciente se pone más oscuro de lo que es, ¿no? Entonces podemos verlo en estado cianótico casi general y el paciente no está orinando, ¿no? Esto es una deshidratación severa y situaciones un poquito intermedias es una deshidratación moderada, ¿no? Entonces, eso tenemos que ver. El paciente llega, me dice, doctor, comenzaba a hacer deposiciones hace 4 horas o 8 horas o hace un día y mis diarreas son acuosas y frecuentes, ¿no? Bueno, entonces inmediatamente presión, pulso, cómo está, sus ojos, lo evalúo, o a lo mejor él no me dice nada y es el familiar que me está contando que eso le ha pasado. ¿Por qué? Porque él está inconsciente, ¿no? Entonces, en ese momento lo que hago es no me importa qué germen sea, sino es calificar el estado de hidratación. Siguiente, porque calificando el estado de hidratación voy a dar mi tratamiento, ¿no? Miren este signo del pliegue, ¿no? El chico estaba igual, ¿no? Está apático, probablemente hasta inconsciente, sus ojos bien hundidos, está medio moradito, ¿no? Y el signo del pliegue, miren, le han apretado acá y eso se queda ahí a lo mejor hasta 2 minutos, ¿no? ¿Cuánto de agua le falta? ¿No? Entonces, si decimos todo eso que tiene, una sensación severa. Y siguiente, y si decimos que hay digamos, si tiene una deshidratación severa, esta persona ha perdido el 10% de su peso o más, ¿no? Entonces, digamos, para una persona de 60 kilos, ¿no? Que podría ser el estado promedio, para llegar con esos signos, ¿no? Esta persona, o sea, así como estos pacientes que están ahí tirados, ha perdido el 10% de su peso en agua. Entonces, si pesa 60 kilos, ha perdido 6 litros, ¿no? Por eso está en esa condición física. Si está con los ojos un poco hundidos, está con sed, ¿no? Está un poquito taquicárdico, pero está lúcido, entonces será moderada. Él ha perdido un 6-7% de su peso, ¿sí? Y si está con diarrea, pero no tengo nada observable, sí ha perdido agua, ¿no? Él ha perdido más o menos un 3-2% de su peso. Bueno, entonces, ¿por qué ocurre que todos los servicios se ponen de esas malas condiciones? Uno, porque no se han organizado para una epidemia, ¿no? Y en verdad eso pasa en el cólera, ¿no? Por eso cuando fuimos a República Dominicana, fuimos a organizarlo para que no pasen problemas. Falta preparación de personal de salud, ¿no? O sea, vamos a ver qué se necesita para hidratar a un paciente, ¿no? Y si el personal de salud no está preparado, se va a demorar en entender eso. Y falta de una respuesta en el primer nivel de atención, ¿no? Nosotros necesitamos, como sistema, responder. Los hospitales son para los graves y el primer nivel de atención, los centros de salud, las postas, son para los pacientes que recién empiezan a ponerse mal. Y si atendemos de esa manera, nuestra atención va a ser buena. Siguiente. Entonces tenemos que, ¿cómo fue la atención en nuestro país? Miren, en el año 91, ¿no? Hubieron muertos, bueno, estos son los que estuvieron hospitalizados y los ambulatorios. Miren, la mayor cantidad de los pacientes que se atendieron en cólera en el año 91 fueron ambulatorios, es decir, pacientes en centro de salud y postas, ¿no? O que llegaron al hospital y fueron ambulatorios. Pacientes hospitalizados fue el 40%, ¿no? De la mayor parte fue atendido en centros de atención del primer nivel, ¿no? Y aún así, o sea, ¿cuántos llegaron a los hospitales? 119.000 casos. 203.000 fueron atendidos en el primer nivel. Y así, y todo, tuvimos personas en el suelo, faltaban camas, ¿no? O sea, si hubieran ido los 300.000, pues hubiera sido un colapso tremendo, ¿no? Y las muertes hubieran sido mayores porque queremos atender a todos, nos faltan manos. Al año siguiente igual, el 40% de los casos fueron hospitalizados, el resto fue ambulatorio y en total fue así, ¿no? La letalidad, miren, en total fue menos del 1%. Antes de empezar el cólera en el Perú, la letalidad reconocida para cólera, ¿no? Era alrededor del 40%, ¿no? De pacientes hospitalizados. Entonces, todos nos preocupamos, ¿cuánta gente se va a morir? ¿No? Pero Perú puso este valor, el 1%, o menos del 1%, y a partir de ahí la OMS a los países les pide que no puede haber, o sea, es una mala atención, una mala respuesta de un país a cualquier cólera si tiene una letalidad mayor del 1%. ¿No? ¿Sí? El siguiente.
Entonces, en función del grado de deshidratación, vamos a atenderlo. Si la deshidratación es leve, le damos un plan A; si es moderada, un plan B; y si es severa, un plan C. Y le vamos a dar antibióticos para matar al vibrio a lo del plan B y C. Lo vemos a continuación. Siguiente. Entonces, si tenemos niños o personas adultas que tienen diarrea, pero están despiertos, lúcidos, tienen hambre, pueden tomar su agüita, entonces comenzamos a atenderlos, ¿no? Y lo atendemos en casa o en un centro de salud, ¿no? Es devolverle su agua que están perdiendo. O sea, si están perdiendo y le estamos reponiendo, la persona está en equilibrio, no tiene ningún síntoma más que la diarrea que continúa, ¿no? Entonces, aquí, pero la situación es, si ellos están perdiendo agua con carbonato, con sodio, con potasio, no puedo reponerle agua sola, ¿no? Entonces tengo que reponerle lo que está botando. Y si hago eso, la persona va a permanecer en equilibrio, sin problemas, ¿no? Y para eso lo que hay que dar son sales de hidratación oral. Lo que ahora es igual a Electroral, ¿no? O Frutiflex. Por si acaso no es Gatorade, ¿no? Porque ahora alguien se decía un poco un Gatorade, es rico, no sé, ¿no? Gatorade tiene una concentración de electrolitos que permite suplementar cuando una persona suda, ¿no? Pero si tiene diarrea, ¿no? El Gatorade no sirve, sino debe ser esta sal de hidratación oral, que aún la venden en sobrecitos, que se disuelven en un litro de agua bebida fría, o de lo contrario, una botella de Electrolar o de Frutiflex. Eso es lo que debe reponerse, ¿no? Entonces, si a la persona se le repone y el niño come y toma, perfecto. Es posible que en ese plan estemos y se autolimita y pasó el cólera. Sencillo. Siguiente. Pero a lo mejor el niño ya está que no quiere tomar, está que sí toma, la mamá no sabe cómo darle de tomar y todo. Entonces, acá sí va a un centro de salud, ¿no? Y la enfermera es la que le da, y la enfermera le enseña al personal de salud, lo tiene ahí probando para ver si decide hospitalizarlo o decide mandarlo a casa, ¿no? Ese es el plan de región B, donde ya también tienen unidades de medida por peso y el tiempo, cuánto de agua deben de darle, ¿no? Siguiente. Y el plan C es la hidratación endovenosa en una unidad de terapia de cólera, ¿no? Entonces, esta es una niñita que, bueno, ya luce mejor, pero que le pusieron una vía para hidratarla, ¿no? Entonces, si está con deshidratación severa, que ya hemos dicho por qué, esta persona debe estar hospitalizada. Siguiente. Y tenemos que tener un acceso rápido y seguro, ¿no? En general buscamos, porque vienen epidemias, nos faltan enfermeras, nos faltan técnicos, nos faltan camillas, nos faltan agujas, nos falta todo. Entonces, todos tenemos que meter la aguja, ¿no? Entonces, a lo mejor no somos tan expertos pues, como una enfermera que ya tiene 10 años trabajando, ¿no? Entonces, la mejor vena es la flexura del codo. No nos interesa que nos van a criticar cómo coge esa vena, pero tenemos que salvar la vida y pum, ahí la ponemos. Y si es con una aguja de plástico, mejor porque se va a doblar el brazo y no va a pasar nada. Siguiente. De regresar. Y podemos emplear a veces dos vías, ¿no? Siguiente. Entonces, para responder endovenosamente, ¿no? Podemos utilizar lactato Ringer o cloruro de sodio, ¿no? Digamos que cloruro de sodio es el más usado en nuestro país, pero lo más importante es la velocidad de reposición de líquido, ¿no? Entonces nosotros habíamos dicho que una persona de 60 kilos ha perdido 6 litros, por eso que llega en deshidratación grave. Es decir, ha perdido 6 litros o más, ¿eh? Es de 10 a 15%, ha perdido 6 a 9 litros. Pero consideremos que son 6 litros, ¿no? Vamos a pasarle la mitad, es decir, 3 litros en una hora, ¿no? Y luego el 50%, que viene a ser 1.5 litros en la segunda hora y 1.5 litros en la tercera hora. Entonces le pago los 6 litros, le calculo para las 3 horas. O sea, en esas 3 horas responderle lo que perdió. Uno dice, ya, pues ustedes me están escuchando eso, ya, pues tomo nota y eso lo hago. Pero hacerlo es difícil, ¿no? Porque uno no logra entender, ¿no? Sino a través de que ya atendió varios pacientes. ¿Por qué? Porque si ustedes ven en el hospital regularmente, cuando alguien indica pase de destroza, ¿no? Le pasan 2 litros en 24 horas. Significa 30 gotas por minuto, ¿no?
Entonces, pasarle 2 litros en 24 horas, ¿no? Es lo que estamos usualmente acostumbrados a dar, y todos, ¿no? Enfermeras, técnicos, todos. De tal manera que si le pasamos 3 litros es porque está un poquito deshidratado. Y si le pasamos 4 litros es porque lo han operado, entonces ha sangrado. 4 litros, 5 litros, ya somos exageradamente abusivos en pasar el líquido porque estamos asustados que vamos a producir un edema volcánico. Y 5 litros en 24 horas. Miren, y acá estamos pasando 6 litros en 3 horas, ¿no? Y no solo 6 litros en 3 horas, sino que en la primera hora le pasamos 3 litros, ¿no? Entonces, es, digamos, incomprensible, ¿no? Porque uno le mete, y pasar 3 litros en una hora no es fácil. Si ustedes ponen una aguja, ¿no? Y le gotean a chorro, ¿cuánto tiempo demora en pasar un frasco a chorro a una persona? ¿Han visto? Bueno, demora 20 minutos con una aguja número 18. Entonces, por eso que 20 minutos por 3 en una hora podemos pasar 3 litros, ¿no? Pero si la persona requiere 4 litros o 5 litros, tengo que ponerle 2 vigas. Y si no le pongo una aguja 18, sino le pongo una aguja número 21, 22, porque su venita es chiquita, lo que fuere, no voy a poder hidratarlo. Tendría que ponerle más agujas, más vías, 4 vías si es posible, para poder hacer esta cosa. Entonces, esto que parece sencillo, o esta velocidad que se dice, que parece sencilla, no es fácil, ni siquiera la acepta el personal de salud, ¿no? O la escribe y le entiende y dice que así hay que hacer, pero a la hora de hacer, no lo hace. O no lo hace el médico porque le da temor el indicar, pone 60 gotas por minuto y piensa que ya está bien. Sino que el personal de salud al ver eso tampoco lo hace porque se asusta y le pone menos, ¿no? Y ahí comienza la mortalidad. Siguiente. Entonces lo que buscamos en general es, el paciente se hace cuenta con un recipiente, que este es su normal de agua. Pero como tiene diarrea, este nivel de agua baja y llega con poquita agua. Ahí viene una deshidratación severa. Entonces, ¿qué cosa estoy haciendo? Es planificar, pasarle en 3 horas todo lo que le falta, ¿no? Y yo le busco pasar, como he dicho, sin embargo, a pesar de pasarle en 3 horas todo lo que he dicho, he llegado acá, no he llegado a su nivel ideal. ¿Por qué? Porque él sigue perdiendo por la diarrea. Entonces, lo que he hecho es mejorarlo bastante, pero no lo suficiente, y con eso he logrado mejorar su estado de hidratación, mejorar la acidosis, calmar los vómitos y mejorar la diuresis. Le he salvado su riñón, le he quitado la acidosis y ahora puede tomar por vía oral. Siguiente. Y miren, ¿qué pasa si no lo hago así? ¿No? En un inicio, cuando atendimos pacientes, los pacientes vienen mortalidad, es decir, personas que fallecen, ¿no? Uno dice que, bueno, el paciente llegó deshidratado y se nos murió, pues en el momento de ponerle la aguja porque no encontrábamos venas, se nos murió. No, el paciente se moría aún estando hospitalizado, es inconcebible. Si está con nosotros, con la gente que lo puede curar, lo puede tratar, nuestra responsabilidad, se nos moría hasta varios días después. ¿Y por qué se nos morían en las primeras 48 horas? Se nos morían por shock hipovolémico, es decir, el paciente seguía perdiendo líquidos, ¿no? ¿Y en quién le pasábamos menos líquidos o quiénes se morían más? Eran los mayores de 60. ¿Por qué? Porque en mayores de 60 tenemos más temor de pasarle agua con velocidad, ¿no? Entonces, esto nos fue enseñando a que teníamos que necesariamente pasar el agua al paciente a velocidad, no importando su edad. Y si tiene más edad, a lo mejor más necesario. Y los que se nos morían más tarde eran también pacientes mayores de 60 en su mayor proporción, que hacían insuficiencia renal. ¿Y por qué hacían insuficiencia renal? Porque seguro que no murieron en shock hipovolémico, pero tampoco le pasamos de agua a lo largo de los días previos que llegó a afectarse el riñón y se murieron de él. En general, yo necesito, para tratar a un paciente con este problema, ver su grado de deshidratación y meterle agua. Y con eso todo debe ir bien, y si no, todo va mal. Siguiente. Las complicaciones que pueden ocurrir si es que no le paso el agua. Siguiente. Entonces, luego de que lo he hidratado en estas primeras 3 horas, la cosa no terminó. Debo buscar sentar al paciente, darle antibióticos y iniciar una hidratación oral vigilada, ¿no? Estas son las sales de hidratación oral que nosotros aún tenemos, ¿no? Pero que también pueden venir ya preparadas en esos frascos que ya he mencionado.
Entonces uno vacía, prepara 1 litro en una jarra y después le va dando al paciente poco a poco. Siguiente. Aquí tienen, como atendimos a los pacientes finalmente, buscábamos que haya camillas, pero no era bueno porque el paciente se quedaba dormido, no tomaba el agua, ¿no? Finalmente comenzamos a atender aquí en Perú con mesas. Entonces el paciente al principio estaba en camilla, lo hidratábamos endovenosamente las 3 horas y después lo sentábamos. Y miren, en una mesa hay varias personas, ¿no? Están con su jarra, su agua, su reloj y la enfermera que está controlando que todos tomen, ¿no? ¿Sí? Siguiente. Porque si no controlamos que sigan tomando agua, la diarrea va a continuar. Entonces las personas se duermen y se levantan para ir al baño y después siguen durmiendo, porque lógico se han quedado agotados, han estado 6, 8 horas con diarreas, más su estado de acidosis, más sus vómitos, se quedan laxados. Nosotros le metemos agua, lo recuperamos, pero solo es brevemente, porque ellos siguen perdiendo agua, entonces necesito seguir dándole después por vía oral. Siguiente. Entonces, si yo le doy por vía oral, ¿no? Porque aquí me quedé con la hidratación endovenosa, ¿qué voy a conseguir? Completar la rehidratación, mantener y recuperar el equilibrio ácido básico, evitar sobrehidratarlos y evitar complicaciones electrolíticas. Bueno, este fue el esquema que finalmente quedó para el mundo, ¿no? Que se ejercitó aquí en el Perú, ¿no? Siguiente. Esto de aquí, pongamos, puede ser bueno, pero no es lo correcto, ¿no? Es decir, es un paciente que no está en buenas condiciones, tiene sus ojos hundidos, ¿no? Necesita ayuda para sentarse, es decir, está marcadamente débil, dice que está hipotenso, él no debe estar tomando vasitos de agua, ¿no? Él debe estar con una buena vía en una fase de hidratación de 3 horas de acuerdo a lo que necesita. Se le pasa todo eso y el paciente se sienta, ¿no? Y si está sentado, lo siento en una mesa para que él tome solo, porque acá tengo 2 personas asistiéndolo a él, ¿no? Cuando con una persona yo puedo asistir a 10 personas viendo que tomen el agua, ¿no? Entonces todo eso, aunque no crean, fue una sistemática de atención que permite maximizar los tiempos, los recursos y que los pacientes no estén tirados en el piso, como ocurrió al principio. Siguiente. Y luego de eso, como ya estoy recuperando acá arriba, le cierro el caño dándole antibióticos, ¿no? Le doy antibióticos para matar al vibrio para que no se siga pegando más toxinas. Siguiente. Así, si yo comienzo la hidratación endovenosa en las primeras 3 horas, le doy su antibiótico, lo hidrato por vía oral, ¿no? El volumen de la diarrea que estaba fuerte comienza a disminuir, la diuresis comienza a aumentar y el paciente sale de alta en 8 horas a 9 horas. Llega, siguiente, cargado, en malas condiciones, deshidratado, inconsciente y se va caminando, ¿no? Las enfermedades agudas, paradójicamente, así como rápido se ponen mal, también rápido podemos recuperarlos. Siguiente. Y luego ver los patrones de egreso que uno tendría que estar buscando, ¿no? Para que el paciente se vaya a casa, ¿no? Porque se va a ir con diarreas, pero en pequeño volumen. Siguiente. Bueno, la presentación queda, sino que es muy extensa. Siguiente. El paciente puede tener VIH. O sea, cuando hay una epidemia, no solo les da a los que no tienen nada, ¿no? Puede tener hipertiroidismo, puede tener VIH, puede tener un marcapaso, puede ser diabético, ¿no? Puede ser lo que fuere, y encima le da cólera, ¿no? Entonces dice, uy, tienes la enfermedad y el cólera, entonces atiende la otra enfermedad y no atienden el cólera, ¿no? En general, si el paciente viene con cólera más la comorbilidad, mientras más rápido atendemos el cólera, va a ser mejor. La comorbilidad no se va a descompensar, ¿no? Y luego de haber atendido el cólera, en esas 3 horas rápido y todo, ya después nos preocuparemos de la comorbilidad. Siguiente. Este es un fluxograma que después casi es patentado porque circula en el mundo en cómo atender en un pequeño espacio. Los pacientes llegan, ¿no?, a una camilla, se le colocan las vías y después pasa a otra camilla donde pasa por 3 horas y después pasa a sentarse. Al principio están con sueros, después ya sin suero, toma su agua y se va a su casa, ¿no? Entonces es un sistema veloz y se puede atender gran volumen de pacientes bajo esta premisa. Si acá el paciente está 3 horas, quiere decir que esta cama puede ser ocupada por 8 pacientes en 24 horas. 8 por 4, 32 pacientes. Que de otra manera, si yo lo tengo echado, son solo 4 camas, ¿no? Sin embargo, acá hace cuenta que son 32 en realidad. Siguiente, o hasta más. Miren cómo los pacientes llegan así, cargados. Siguiente.
los hidratan en esa camilla que hablamos, donde todo está dispuesto para hidratar inmediatamente, siguiente, y después de hidratarlo se le sienta. Mire aquí cuántos pacientes hay, o sea, todo esto significaría camas o camillas de pacientes hospitalizados. Entonces todos están alrededor tomando su agua con sus jarras y chequeándole que vaya pasando en unidad de tiempo. El paciente completa 8 horas y se va a su casa, ¿no? Casi como una jornada de trabajo. Siguiente. Y bien, ahí están. Aquí estoy yo por si acaso para que vean que eso era verdad. Siguiente. Igual dando charla a los políticos para que puedan ayudar a que todo esto creer que sí se puede, ¿no? Siguiente. Y esto del cólera se disemina pues tan rápido. Antes era la velocidad del caminante, la velocidad del caballo, y después la velocidad de los barcos, y ahora llega de un día para otro en avión y uno no se da cuenta. Entonces, de que el cólera puede volver, ¿no? Las condiciones sanitarias que tengamos permitirán que camine o no rápido, y el sistema de vigilancia detectará temprano para también buscar cercar y que esto no sea un problema de salud. Pero que siempre haya alarma, siempre la hay. Siguiente. Bueno, fue la cantidad de casos que atendimos en el Hospital 2 de Mayo, miren, 7.000 casos generales, 5.000, ¿no? Entonces estamos hablando de una experiencia de 6.000 casos más o menos que se pudieron haber atendido en todo el tiempo, ¿no? Ok, creo que ahí paramos y pasamos a la siguiente.